Shalom. La primera palabra de la parashá es Shoftim, Beshoterim titen leja, que es nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor te dio, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con juicio justo. El primer versículo de Deuteronomio 16, 18, 21 al 9. Tenemos una hermosa haftará del Isaías 51, 12 al 52, 12. Berit Hadashah, Salmo 2. Mateo 27, 11 y Hechos. También usaremos Hechos 4, 23. Así que en este primer versículo, donde hay que nombrar jueces y oficiales en todas las ciudades, es decir, en todos los lugares donde hayan concentración de personas, donde el Señor tu Dios te diga serán tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Así que la Torá reconoce que una sociedad necesita autoridad, pero la autoridad es para poner orden y juicio, para tomar decisiones, pero las decisiones según las decisiones del Eterno. Y necesita personas que quieran cumplir esta justicia. Así que la pregunta de Shoftim es, ¿quién gobierna realmente? ¿Quién gobierna? Al que gobierna también. Porque un juez también puede corromperse, porque es un humano. Y un sacerdote puede olvidar su misión también. Un profeta puede hablar falsamente. ¿Y qué hablaremos de los reyes que tenemos tanto conocimiento de reyes que se han corrompido? El rey puede tener corona, pero la Torá permanece sobre su corona. El rey puede gobernar sobre personas, pero el gobierno es por la palabra de Dios. Así que esta enseñanza nos prepara para comprender a nuestro rey. Es decir, el juez no puede torcer el derecho, porque dice no torcerás justicia, ni harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte la palabra del justo. La palabra y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Aquí hay uno de los versículos preferidos y que necesitamos mucho en nuestra tierra, que es Sedek, Sedek, Tirdof. Justicia, justicia perseguirás. Y aparece dos veces, Sedek, justicia, doble veces, porque es tan importante que la tiene que colocar dos veces. Una explicación tradicional que decimos es que no basta con buscar un resultado justo. También hay que buscar el procedimiento justo. Es decir, el procedimiento tiene que ser adecuado. No solamente hay que construir una justicia de mentira, no se puede decir vayan todos a la cárcel tampoco. Y también cómo es la cárcel, cómo está. ¿Por qué? Porque esto nos prepara para el escenario del juicio de Yeshua. Las formas y el fondo en este juicio son importantes. Porque veamos esto, la autoridad que llevó a Yeshua ante Pilato, hablaban de ley, hablaban de orden y estabilidad. Ellos hablaban de eso, pero utilizaron falso testimonio, presión política y temor sobre el pueblo. Porque tenían procedimientos religiosos, pero por otro lado abandonaron la justicia. Así que Pilato sabía que Yeshua no era culpable de los cargos. Eso parece que él no estaba muy de acuerdo, sin embargo prefirió proteger su posición. Es decir, perdió su liderazgo, porque en donde tiene que haber una concesión y escuchar, él perdió su liderazgo allí. Lo perdieron los gentiles. Los que representaban los gentiles en ese punto es Pilato y Roma. La justicia fue desplazada por la conveniencia. Así que vemos que Pilato dice, ¿qué haré con Yeshua? El llamado el Mesías, el ungido. El ungido porque estamos hablando de reyes. Estamos hablando de sacerdotes, de profetas ungidos. Sea crucificado, dijeron, y Pilato preguntó ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y porque ellos gritaban aún más diciendo sea crucificado, volvieron a gritar. Así como que haciendo un paralelo contra justicia, justicia al doble. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino más bien estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó sus manos. Pero no se pudo lavar su responsabilidad y así quedó su nombre. Ya no estaba practicando justicia, justicia perseguirás. Hay una historia del rey Agripa
que aparece en Sotada 41 AB, que relata una escena relacionada directamente con la ley del rey. Él estaba leyendo, estaba haciendo la lectura pública de la Torá. Y el rey Agripa recibió el rollo y comenzó a leer. Cuando llegó Deuteronomio 17:15 dice, no pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Agripa tenía ascendencia idumea. Al leer el mandamiento, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Él estaba sentado delante de una palabra que lo examinaba, que examinaba su propio gobierno. Entonces el pueblo gritó, dice la historia, no temas, Agripa, tú eres nuestro hermano, tú eres nuestro hermano. El relato talmúdico critica esta reacción realmente. El problema no era mostrar compasión por Agripa, ese no es el problema. El problema fue adularlo al poder y suavizar la Torá para evitar incomodar al rey. ¿Y qué enseña esta historia? Que perdemos la libertad cuando no se puede decir la verdad a los gobernantes. Y si un rey comienza a destruirse, cuando solo quiere escuchar su voz que lo halagan, ahí es el comienzo del fin del rey, o del líder, o del gerente, o de un jefe. No porque Dios disfrute humillándolo, no tiene que ver con eso, sino porque ese rey necesita teshuvah, necesita arrepentimiento de hacer lo correcto. Incluso el poderoso necesita escuchar, esto debes corregir. Sí, la Torá permite un rey, pero no es un rey como las naciones, porque en esta porción que justamente nos enseña quién es el rey. Y es una porción muy importante porque se está entrando en el mes de Elul. Es el último mes de preparación para el gran juicio. El gran juicio, por eso que estamos estudiando sobre justicia. Así que dice Deuteronomio 17, 14, 15, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas y habitares en ella, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrá sobre ti el rey que el Señor tu Dios escoja. Él escogerá uno de entre tus hermanos, pondrás por rey sobre ti. Y dice, en hebreo, sacamos esta porción, como todas las naciones que me rodean. El problema no es solamente un rey, no es un rey cualquiera, es un rey, el problema es un rey como las naciones. Pero ese rey no debía copiar la imagen. Israel podía tener un rey, pero no puede copiar la imagen pagana de gobernar de la época. No debía tratar al pueblo como propiedad personal, ni cometer exaltación propia, no debería depender de la maquinaria militar de Egipto, ni multiplicar riquezas. Debería ser diferente. Porque, ¿cuáles son los 3 límites del rey que aparecen acá? Dice el versículo, no tendrá muchos caballos, ni harás que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. Ese era un límite. En el mundo antiguo los caballos y los carros representaban poder militar. La Torá no prohíbe la defensa de Israel. Prohíbe que el rey construya su seguridad para acumular excesiva fuerza, porque esta excesiva fuerza era para hacer una ofensiva, no una defensa. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Israel se llaman las Fuerzas de Defensa de Israel. Son para defender el país y solo actúa bajo defensa o actúa para defenderse previo a un ataque. No podía tener mucho más caballos para crear una ofensiva contra otros países, solamente para defensa, y su protección iba a ser el mismo eterno. El segundo límite, no multiplicará mujeres, tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. El rey podía tener relaciones humanas, ¿sí? Pero debía evitar que su corazón se desvíe, porque es un peligro. Él puede conquistar ciudades, pero perder su propia alma. El tercer límite, no multiplicar plata y oro, ni aumentará mucho plata y oro para sí, Es decir, que su riqueza está más allá de la plata y del oro. Puede tener plata y oro, pero no se debe envanecer en la plata y en el oro. Así como una persona puede tener plata y oro para vivir y subsistir, pero no dependemos de eso. Nuestro Dios es el Dios de toda esa riqueza. Y Él abre las puertas para todo eso. Pero solo necesitamos una para subsistir. Porque vemos esto. En Mateo 4:8, ¿qué pasó?
La gran tentación, dice el enemigo, le habló un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra a Yeshua. Y le dijo, esto te daré si te postras y me adoras. Y Yeshua dijo, vete Satanás, vete enemigo, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Yeshua no rechazó ser rey. Él rechazó convertirse en la clase de reyes que crea imperios, que ataca. Él no está para atacar, Él está para gobernar con el reino de los cielos. Así que, ¿cuál es el mandamiento central entonces? Hay un mandamiento central y es que el rey debe escribir la Torá. ¿Por qué? Dice en Deuteronomio 17:18, la tendrá consigo, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda el temor de su Dios. Imagínate, si un rey debe hacer esto, ¿cuánto más los discípulos? El rey no debería limitarse o escuchar a otro leer. Él debería escribir. Porque cuando uno escribe, interiorizas. Y debería copiar cada palabra. Debería copiarse en su corazón. Y debería leerla. Y también debía leerla todos los días de su vida. ¿Por qué? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Y no se desvíe el mandamiento ni la derecha ni izquierda. Fíjate que hablamos de hermanos de igualdad. La verdadera igualdad está en la justicia. Nosotros buscamos la verdadera igualdad frente al reino de los cielos, que es la igualdad de la justicia. La igualdad material no es nada comparado con la igualdad de la justicia en el reino de los cielos. Y la justicia que tenemos que hacer aquí en la tierra sobre eso trata. Es una igualdad en el espíritu, en el conocimiento, que todos conozcan quién es el Salvador. Porque el rey sigue siendo hermano. Él quiere que no seamos esclavos del Eterno. Quiere que seamos hijos del Eterno, tal cual como Él es hijo. Él viene a compartir más que el oro y la plata. ¿Qué pasa con el Salmo 2? Y es importante, que hay una conexión. Dice, ¿por qué se sublevan las naciones? Y los pueblos traman cosas vanas, que es totalmente distinto a lo que dice la Parashá. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el rey y contra su ungido. Dice, se levantan los reyes de la tierra contra Adonai y contra su ungido. Dice, no solamente se levantan contra el Mesías, sino contra el Eterno. Al Adonai beal Meshejó. Contra Adonai y contra su ungido. Y la palabra es Meshejó, su ungido, que podríamos decirlo contra su Cristo, contra el Cristo en griego, que procede de Meshejó Mashiach. Hay dos clases de autoridad. Los reyes de la tierra, por un lado, tienen poder político, tienen alianzas, soldados, y por otro lado está el rey que está del lado de Dios. Y este rey resulta que es rey de Israel. Y resulta que es rey no solo de Israel, sino de todas las naciones que están con este rey. Pero estos reyes no conocen, están como rey de Egipto, que salió un rey que no conocía lo que hizo Joseph. Hay reyes que no conocerán lo que hizo Yeshua. O no lo entenderán. Entonces, Salmos 2:6, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión. Sión es Israel, sobre mi santo monte. Yo he establecido... Los reyes de la tierra dicen, rompamos sus cadenas. Y Dios dice, yo he establecido a mi rey. Así que hay un conflicto en el Salmos 2. Porque ya sabemos en esta parashá quién es el rey, cómo es un rey y cuáles son los límites del rey. Las naciones tienen más caballos, tienen más tanques y más personas. Pero Israel tiene al rey de reyes, al Adonai. Este es un conflicto de lealtades. ¿De qué parte tú vas a estar? ¿De qué reyes y qué líderes están hoy día contra el rey de reyes? Contra lo que significa la palabra de Dios. Porque este es el rey de los cielos. Es el reino de los cielos que estamos. Shoftim dice, pondrá sobre ti al rey que Adonai escoja. Salmos 2 dice, yo he establecido a mi rey. Ya en el Salmos 2 se cumplió esta parashá. Así que la elección final no pertenece a las naciones, pertenece al reino. Ya sabemos que nuestro rey, y murió en la cruz como rey,
como rey de los judíos es Yeshua. Los romanos colocaron eso nombre y muchos dicen que eran como una forma de burla. Pero lo que no entienden las naciones es que dentro del discípulo y el pueblo judío no existen burlas. Eso está allí por profecía. Eso es como en la Parashá Balaj, donde Balaam, donde el profeta quiere hacer una maldición y nosotros cantamos la bendición que salió de su boca. Ya nosotros sabemos quién murió como rey de los judíos. No era una burla, es una realidad hecha y pactada con la sangre también de él en la cruz. Por eso que es importante el libro de Hechos, capítulos 4. Porque en Hechos 3, un hombre coge sanado en el nombre de Yeshua, dice, Pedro y Juan anunciaron la resurrección. Así que las autoridades los arrestan y le ordenan no hablar ni enseñar en el nombre de Yeshua. Es decir, no se puede decir la verdad. Aquí hay un problema. Vosotros mismos juzgad, dice 4:19-20, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este es un tema de libertades. Libertad de expresión. Aquí vuelve a aparecer Shoftim. ¿Qué es justo, hermano? Tú que estás escuchando, ahora sabemos qué es justo. Lo que está aquí en la Torá. Obedecer una orden humana que contradice a Dios mismo. O permanecer fiel al rey. Así que Pedro y Yohanan, Simón Kefa, Yohanan, no llaman a la anarquía. No dicen que toda autoridad carece el valor, cuidado. Dice que la autoridad humana tiene un límite. Cuando el rey terrenal ordena desobedecer al rey celestial, el discípulo debe permanecer fiel a Dios. Debe ser liberados. Los creyentes se reúnen y oran. Después de ser liberados, los creyentes se reúnen y oran. No oran primero para que desaparezcan todos sus enemigos. No oran para obtener cargos políticos, nada de eso. Ni un ejército. Veamos. ¿Qué dicen? Dicen, tú, por el Ruach HaKodesh, dijiste por boca de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor, contra su Mesías, contra su ungido. Citando el Salmo 2 que leímos. Porque en verdad esta ciudad que dice se unieron contra Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra su siervo Yeshua, quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito estaba predestinado que sucediera. Si vemos cuidadosamente, Herodes aparece, Poncio Pilato, aparecen las naciones, el pueblo de Israel. No dice todo Israel rechazó a Yeshua. La misma escena contiene judíos que creyeron, porque está Pedro, está Juan, Yohanan y están todos los creyentes judíos que están allí, muchos. Están los emisarios, está la comunidad creyente de Jerusalén, hay miles de israelitas. Pero la división no es los gentiles contra los judíos, no, son los que se unen contra el ungido, frente a los que se refugian en él. Herodes era rey, pero no se sometió a la Torá. Él rompía esta parashá, lo que hemos de leer. Pilato era gobernador y sacrificó la justicia. Perdió su liderazgo, se lavó las manos. Y frente a ellos está Yeshua, que fue obediente hasta la muerte. Hashem, el Eterno, lo levantó. Y los reyes parecían juzgar a Yeshua, pero en realidad su respuesta a Yeshua estaba revelando el juicio en sus propios corazones. Volvamos al Salmo 2. ¿Cómo es eso? Hay una aclaración importante del hebreo, porque en Salmo 2:10 dice, ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento. Recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Dice, Beatá melachim askilú. Ahora reyes sean prudentes. Es decir, muestren discernimiento. Tengan cuidado, reyes de la tierra. Reciban instrucción, jueces de la tierra. Esto se conecta con esta instrucción. A los que son llamados jueces, a que no se corrompan, a que no reciban favores para corromperse. Y el Salmo 2:11 dice, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Sirvan a Adonai con temor reverente. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Nashku bar. Esta expresión
es compleja. Honrad al hijo, porque bar significa hijo. Nashku puede significar besen. Y bar es una palabra aramea que significa hijo. Honrad al hijo, para que no se enoje y permanezcáis en el camino. Así que en esta lectura mesiánica vemos que hay que tener sumo cuidado con un rey. Y esa es una otra diferencia para nosotros. Yeshua no solamente es Mesías, es un rey. Porque el Mesías trae la salvación y estamos eternamente agradecidos por eso, por generaciones. Pero un rey tiene que ser obedecido, tenemos que obedecer la palabra del rey. Honrad al hijo. No se trata de nada sentimental, es totalmente contrario. No podemos revelarnos la palabra de Yeshua. Él no vino a abolir la Torá. Siempre lo volvemos a repetir. No vino a abolir la Torá, y el que lo diga no entiende lo que dijo Yeshua. Después dice, bienaventurados, Ashrei, todos los que en él se refugian. La palabra no es destrucción. La Torá no habla de destrucción, sino de refugio, de salvación. Feliz aquel que se refugia en él y en sus palabras. Esto es una invitación para todos los reyes. Tengan cuidado, agarren la instrucción. Aquí está la palabra del Señor. Arrepintámonos todos, porque todos somos iguales. Todos tenemos algo de qué arrepentirnos. Así que, ¿qué queda entonces para los reyes rebeldes? Los que no se arrepientan. Si alguno no se arrepintiera, yo espero que todos se arrepientan. Hay una primera respuesta. Compartirán el rumbo del reino que escogieron. Segunda respuesta sobre los reyes rebeldes. Ningún ser humano ofrece un refugio verdadero, definitivo. Solo el refugio y la salvación viene del cielo. Viene de Yeshua, que viene otra vez, como sale en la Biblia, viene de los judíos. ¿Por qué? Porque preservaron la Torá. El Salmo 2 no se limita a anunciar juicio, dice, ahora reyes, sed prudentes también. Siempre está abierta el arrepentimiento. Bienaventurado es el que se refugia en el Mesías, en las leyes justas, en las leyes del Rey superior. Así que aquí no se habla de rechazar autoridad humana, no tiene nada que ver de rechazar gobiernos, pero sí se habla de que hay que saber cuando un gobierno, uno quiere rompe la justicia, cuando quiere atropellar, no le importa atropellar, no le importa esclavizar, y es antisemita. O es anti-Israel también, porque Satán de por sí, por naturaleza, es antisemita. Es decir, hay 4 mandamientos de Yeshua para los discípulos de Yeshua. Primero, que aprendimos, perseguir la justicia. Justicia, justicia, perseguirás. No hay que acomodar la verdad para favorecer a un grupo. Segundo, no hay que aceptar soborno. A veces los sobornos son en forma de becas, o de una forma más gris de presentarles. Tercero, hay que examinar a los profetas. Cuidado con los profetas. Cuidado que no toda predicción procede del Espíritu. No toda emoción es revelación tampoco. Y no toda persona conoce la palabra de Dios completamente. En eso estamos acá para aprender. Pero hay palabras de Dios que son fácilmente, uno puede escuchar otra enseñanza y contradicen la palabra del Señor. Y cuarto, mantén la Torá cerca de tu corazón. Aquí sabemos que el rey verdadero no necesita torcer la justicia. ¿Cómo termina esta historia en Hechos? ¿Y cómo terminará para nosotros y que termine para todos los creyentes en esta tierra? El Señor considera sus amenazas y permite que sus siervos hablen tu palabra con toda confianza, dice en Hechos 4:29. Después que ellos oraron, el lugar estaba reunido, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra del Eterno con valor. Ellos continuaron con el testimonio, no fueron violentos, y proclamaron la verdad. Ahora, esta verdad que conocemos con la Parashá Shoftim, el Salmo 2, el rey David lo reconfirma y lo vemos en las cartas. Ya conocemos nuestro rey para servir. Tenemos que orar por las autoridades para que se sometan al rey de reyes, para que ellos puedan, para que el rey que entrega su vida
pueda entregar la vida por sus hermanos también. Danos sabiduría, Avinu Malkeinu, en este mes que nos estamos preparando para el juicio, para reconocer la diferencia entre autoridad y orgullo. Líbranos de convertirnos en gobernantes humanos sin el Mesías. Así que escribe tu Torah en nuestro corazón y líbranos de cualquier soborno que no podamos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y enséñanos a refugiarnos en Yeshua, tu santo siervo, tu ungido y nuestro Rey. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén.